Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, ¿sí? Y vamos a ver las palabras que le da el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 al 12 les quiero leer y que sea el Espíritu Santo y el Señor hablando en nuestros corazones, que así sea, Señor. La buena batalla de la fe, dice aquí mi Biblia, el subtítulo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Miren qué interesante. El apóstol Pablo aquí le está llamando, le está poniendo un nombre a este evento, a esta situación que estaba seguramente atravesando el Timoteo, su ayudador y colaborador en el Evangelio. Fíjense que el Timoteo era un joven, se dice que él era un joven, y para nosotros es como un referente de joven. Y fíjense que el apóstol Pablo ya tenía una cierta experiencia y antes de despedirse digamos, de su hijo, le dice, hijo, en otras palabras, le dice, mira, ten cuidado, despójate, huye, desecha las cosas que no te sirven. Él viene hablando en ese versículo anterior, si ustedes se dan cuenta de la piedad del contentamiento, hablando del amor al dinero, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Y dice que, mira, tú no te pongas a mirar en esas cosas, ¿sabes? Dice, más bien sigue, dice, huye, huye. La palabra de Dios dice, huye. Hay cosas que tenemos que huir. Dice, entre estas cosas, dice, huye de eso. Ahora, ¿qué tienes que seguir? Sigue la justicia, la piedad, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. ¿Sí? Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué quiere decir? Que esto no estamos en un campo, por ser cristiano ya estamos como tranquilos, estamos en paz. Antes bien, estamos en medio de una batalla, de una pelea, de una carrera. Si nosotros vamos al original, la palabra que aparece ahí para correr nos da la idea más allá de pronto más que de pronto de una batalla, digámoslo, con espada o con armas, nos da la idea de una carrera. Y era lo que estamos viendo ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos hablaba acerca de una carrera que tiene obstáculos, que tiene dificultades, que es un reto, ¿no? Que es un desafío. Entonces, fíjense ustedes aquí qué interesante. Cuando la palabra de Dios nos habla de una competencia, nos habla de esa carrera, ¿no? El apóstol Pablo le ordena entonces aquí a Timoteo que avance, que siga adelante, que se encuentre en una carrera en medio de la cual va a encontrar obstáculos y dificultades, que no es fácil y que necesita prepararse para sobreponerse y para hacer frente a esos obstáculos. Y yo creo que todos nosotros, todos los días o seguramente todas las semanas, hay cosas buenas que pasan durante la semana, pero hay cosas no tan buenas que suceden en la semana. Eso también nos lleva a pensar a nosotros en que, bueno, muchas veces podríamos atribuir esos problemas a, no sé, fue una falla mía, mi jefe me falló o la otra persona, pero si estudiamos muy bien la palabra de Dios, nosotros como cristianos, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios dice en primera en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando hemos creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, somos hechos hijos de Dios, o sea, pertenecemos ahora a la familia de Dios. Claro, por nacimiento somos criaturas, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Y es como si, cuando dice en Romanos capítulo 4, que antes estábamos en Adán, éramos muertos, y antes estábamos en Adán, imaginemos que estábamos aquí la mano en Adán. ¿Y luego qué pasó? Luego pasamos a estar en Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso nos habla de que hay una posición, hay una realidad, una posición, eso es real. Y en el momento en que somos hijos de Dios, entramos, ¿cómo les puedo decir yo? En otra frecuencia. Es como entrar en otro nivel, si quieren decirlo, en otro,
digamos lo que encontramos el propósito más bien, o vamos encontrando ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ese propósito es, claro, glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, para mí, para todos tiene un plan perfecto. Y Él quiere que lo glorifiquemos con ese plan. Pero como les digo, en medio de ese plan, en medio de esa carrera que empezamos a correr, en medio de esa batalla, hay obstáculos. Y vamos a darnos cuenta que como cristianos tenemos tres enemigos que batallan contra nosotros. Tres enemigos que si hablamos de una batalla, es lo que hay. O sea, ¿una batalla qué es? Una batalla es un enfrentamiento, un conflicto, una pelea, una diferencia que existe entre una o más fuerzas, ¿sí? Que se chocan y que no quieren, digamos lo que uno quiere jalar para un lado, otro quiere jalar para el otro. Y vemos así que, por ejemplo, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que tenemos, la palabra de Dios es verdad, es lo único que podemos decir, esto es verdad. Y si ustedes lo han conocido y si de pronto ustedes no lo conocen, los animo a que se den cuenta que la palabra de Dios es verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios se ha cumplido. Cada una de las profecías del pasado, ustedes pueden observar arqueológicamente, todos los restos se evidencian. No solamente eso, vemos, yo creo que hoy en día, no sé, ustedes pueden ver, por ejemplo, hoy en día los judíos, o sea, la nación judía, a pesar de que es tan necia porque no han creído en el Mesías, yo creo que Israel es un testimonio de que Dios es real, de que la Biblia es real y que se cumple. A pesar de tantos ataques, de tantas diferencias, de tantas dificultades, ustedes se dan cuenta, los judíos hoy en día son potencia y son protegidos por Dios. Y fíjense ustedes que contra todo pronóstico, ellos siguen en pie. Y yo creo que eso nos tiene que hacer pensar mucho cuando veamos de pronto una persona judía decir, oiga, es real, o sea, Dios es real, la palabra de Dios es real. Las promesas que Dios le dio a Abraham de una nación son reales, mírenla ahí. Y si eso se cumplió para Abraham, ¿por qué no se va a cumplir para mí? Si Dios me dice que yo soy su hijo, ¿por qué no creerlo? Si Dios me dice que yo soy salvo y que tengo vida eterna y que es un regalo de Dios que no lo puedo comprar, ¿por qué no creerlo? Si cuando escucho que no depende de mí, como me dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, no depende de mí, sino que ya estamos en Cristo y que depende totalmente de Él, ¿por qué no creerlo? También que está basado en la Biblia y que es perfecto, o sea, ¿por qué no creerlo? De nuevo, todo lo que la Biblia dice se cumple, es real. Y tenemos tres enemigos que son reales. Dentro de esa batalla, yo les quería comentar, como les digo, es una lucha que cada uno tiene. De pronto hoy en día tú estás luchando con algo, hoy en día yo estoy luchando con otra cosa. Y es muy individual, aunque podemos compartir también luchas. Por ejemplo, no les desconozco. Hoy en día estamos en una batalla. Fíjense ustedes, este salón deberían de haber más jóvenes y señoritas seguramente, pero seguramente esta batalla es fuerte. ¿Y cómo? Nunca, nunca perdida, nunca que eh, hemos de pronto bajado la guardia y eso es lo que quiero que veamos hoy, chicos. Entonces, quiero que veamos esa batalla espiritual, hablando de pelear la buena batalla de la fe. Pero yo les quería preguntar antes, para ti, ¿qué es la fe? ¿Un dicho? Es pues la fe, ajá, exactamente, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿y la fe en qué se basa? Es como cuando tu papá de pronto te dice, hijo, ve a la tienda, no sé, a Home Center, que ya dejé pago la pintura, ve y lo reclamas. Y tú, por fe, creyendo en lo que tu papá te dijo, porque tú conoces a tu papá, porque tú sabes que tu papá no te va a decir mentiras, que no va a estarte diciendo mentiras, sino que él te dice la verdad y quiere lo bueno para ti. Te dice, ve y reclama ese tarro de pintura en Home Center. Yo ya lo pagué. Simplemente tienes que ir a reclamarlo. Tú dices, listo, papá, yo te creo, voy y obedezco. ¿Y qué hago? Voy allá, me presento el ticket, digo, sí, sí, acá está, ya está pago y lo recojo. ¿Y qué fue eso? Eso fue un acto de fe.
Sí, sí, digamos lo que la fe podría ser aplicada ahí porque estamos creyendo en, porque la fe es lo que es la convicción, es decir, en ese momento yo no lo estoy viendo, por ejemplo, no sé, imagínate eso, no estabas viendo en ese momento el tarro de pintura, pero en el momento en que tu papá te lo dijo, tú le creíste porque tú dices, ok, mi papá ya lo pagó, es esta pintura, no sé qué, de este color, no sé qué, listo, perfecto, yo lo creo, no lo estamos viendo, simplemente lo estoy escuchando, me lo está diciendo quién, mi papá, al frente mío, hijo, ve y lo reclamas. Hijo, veías esto. Igualmente en la Biblia me está diciendo, hijo, yo te amo, hijo, o sea, tú eres mi hijo, tú eres mi creación, tú eres muy amado, yo tengo muchas promesas, muchas cosas buenas para ti. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros ni siquiera abrimos, ni siquiera conocemos y ni siquiera nos damos la oportunidad ni siquiera de escuchar qué me dice Dios. Ahora, cuando escuchamos qué me dice Dios, ¿cuál es la actitud que tenemos? Muchas veces de pronto decimos como, eso no aplica para mí, o, no, eso era para la nación judía, o, Señor, tú me estás pidiendo algo muy difícil, yo no, como que no te creo, ¿no? Dudamos, ¿no? La palabra de Dios dice que el, perdón, que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, dice la palabra de Dios. En otras palabras, si nosotros dudamos, por ejemplo, si yo dudé, por ejemplo, lo que mi papá me dijo, ve y reclamas eso, si yo dudé, yo dije, no, será que él no, de pronto no lo pagó, o será que no, él no lo, me está diciendo mentiras, y dudo, y nunca lo hice, y nunca obedecí, pues me quedé con las ganas, sí, me quedé como con la inquietud de saber si eso fue real o no. Y me quedé de pronto pensando, no, eso fue mentira, él me engañó, me puedo llenar de muchas cosas, ¿no? Hablemos de eso, de la fe, de la batalla de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, número uno, o sea, crea que existe, y número dos, que es galardonador de los que le buscan. Es decir, número uno, que crea que Él existe, que Él es real, que lo que Él me está diciendo es verdad, que esta palabra que está aquí escrita es real, o sea, que no es un escrito, no es simplemente no sé, algo que se pasó de generación en generación, que es un rito. No, esto no es igual a cualquier libro. Esto es la palabra de Dios. Primero, crea que le hay. Crea que esta palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es real. Número uno. Y que es galardonador. Es decir, que eso que Él te está diciendo, de pronto te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas, que vayas. Eso es una verdad, eso es una promesa. Hay que creerlo. Señor, yo lo creo, claro, porque Dios me dice algo. Yo ya tengo que tomar la decisión. ¿Qué hago yo? Dime. ¿Qué? Fiel es el que prometió. ¿Cuál leíste? Hebreos 10:23, perfecto, mira, ahí hay otro. Fiel es, o sea, Él es fiel, Él es fiel. ¿Qué pasa? Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que de pronto decimos, Señor, pero si tú eres fiel, ¿por qué dejaste que pasara esto? Señor, si tú eres fiel, ¿por qué me pasó esto? Señor, si tú eres fiel, ¿por qué me siento así? Pero el Señor es fiel más allá de eso. Y yo quiero que veamos rápidamente tres enemigos que en esta batalla espiritual batallan y no nos dejan creer, no nos dejan realmente depositar esa fe en Cristo Jesús y creer lo que Él me quiere decir en esta noche, en esta tarde, perdón. El primer enemigo que tenemos es la carne. Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 19, versículo 22. Gálatas 19, 22 dice así, la palabra de Dios. Gálatas 19, 22. Vamos a hablar acerca de la carne. La carne es el primer enemigo que tenemos. La carne hace referencia a la concupiscencia, como se habla en Santiago, a la naturaleza pecaminosa, como se habla en Romanos 7:18, o al viejo hombre, como está en Romanos 6:6. Es una lucha constante, es eso que lucha constantemente en nosotros, que no nos deja realmente, esa es la carne.
Gálatas 5, 19 al 22. Si alguno lo tiene, ¿no? 5, 19, 22 dice así. Ok. Amén. Fíjense ustedes aquí, está hablando de las obras de la carne. No me está diciendo qué es la carne, pero me está diciendo qué produce. Y es muy malo lo que produce. Fíjense ustedes todas las cosas malas que produce. Dice, eh, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está hablando de cosas muy malas. O sea, la carne es muy mala, en otras palabras. Ese es el primer enemigo. Y nosotros tenemos carne todavía. Sí, carne, no es de carne y hueso. Esa naturaleza, ese, digámoslo así, si usted lo quiere entender de esa manera, con una personalidad que va en contra de la personalidad que Dios quiere que tengamos, si lo quieren entender de esa manera, pero es una naturaleza, ¿sí? Cuando hablamos de una naturaleza, por ejemplo, me acuerdo de una ilustración que alguna vez escuchaba, que a un animalito, por más que lo lavaran y que le pusieran de pronto ropa y vestido, seguía siendo un animal, al marrano, iba a ser ensuciaba de una. Claro, entonces arreglaban al marrano y ¿qué hacía el marrano? Se volvía a donde, al lodo, a revolcarse. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y eso nos debería de hacernos pensar mucho. Bueno, ¿cuál es mi reflejo? ¿Realmente busco las cosas de Dios o de verdad no hay un deseo en mi corazón? O sea, yo realmente esta vaina la hago como por, no sé, como forzado, como que no. Y mi naturaleza siempre es como, voy a tirarme al lodo, ¿no? Yo creo que nuestra naturaleza siempre es así. Nuestra naturaleza escucha una canción de reggaetón y una vez dice, uy, venga, y le va a buscar y le va a escuchar. O pasa una mujer, una chica bonita, y uy, de una la miras. O de pronto dijeron una mentira, o en el trabajo están diciendo algo, o de pronto le dicen, uy, quédese callado, venga, que le vamos a dar, y uno, listo, listo, no dice la mentira. O a un niño chiquito, ¿quién le enseña a un niño chiquito a mentir? Nadie. Es una naturaleza natural, nacemos con eso, es como si estuviéramos, es como un defecto de fábrica, alguien podría decir. Alguien podría decir que es injusto Dios de pronto por habernos creado así, pero es la naturaleza y el error fue de Adán, claro, pero injusto sería si Dios no nos diera la posibilidad de creer en Él y de poder cambiar esa realidad. Y Él no lo da, Él nos da las herramientas, ¿sí? Vamos a hablar entonces acerca de nuestro segundo enemigo. Ese es el primer enemigo. Está en bueno, ya lo vimos. La carne, sus obras, muy malas. Número 2, Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice así. Apocalipsis 12, 9. Dice así. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es una realidad, Satanás no es una mentira, Satanás no es un historieta para darnos miedo, para amenazarnos, es real, es real. Y ese mismo Satanás es el que nos ataca también.
Ojo, es un enemigo también que es presente y que no podemos menospreciar. Solamente les quiero decir que Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente como Dios lo es. O sea que no nos debe de atemorizar. Por favor, no. Y vamos a hablar un poquito acerca de este personaje, de este enemigo ahorita. Y quiero que solamente tengamos en cuenta que Él es mentiroso, engañador, acusador, maligno, tentador y príncipe de este mundo. Él es el león rugiente que busca a nosotros quien devorar. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, está alrededor vuestro, mirando a quién devorar. Sí, él está así, agazapado, al acecho, esperando que fallemos para caer. Ahora, no nos dé miedo, ya vamos a ver un poquito más de su naturaleza, pero también se presenta como ángel de luz. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 11, capítulo 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, nos habla acerca de que él también se presenta como ángel de luz. O sea, se puede presentar como algo muy bonito. Wow, y llegó esta señorita tan bonita aquí y no sé qué, y me empezó a hablar y wow. Se disfraza, o sea, toma la forma, se, eh, sí, es decir, engaña con una apariencia de bondad, de que es muy agradable. Y he aquí, entonces, esta persona, he aquí esta oportunidad, he aquí esta situación y decimos, wow, esto es ángel de luz, cuidado. ¿Eso viene de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ya le preguntaste? Por eso tenemos que filtrarlo todos por acá. Este es el mejor filtro, chicos. No cabe la menor duda. El mundo, primero, la carne. Primer enemigo, la carne. Número 2, Satanás. Y número 3, el mundo. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y seguimos avanzando por estos enemigos porque son reales. O sea, esto es real. Realmente esto no es, no es un cuento, no es una historieta, no es una mentira. Esto es real. Está en la vida real. No lo que me dice el mundo. Primera Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí nos está hablando de que no améis al mundo, no lo amemos, ni tampoco las cosas que hay ahí. ¿Y qué es el mundo? El mundo nos habla de el sistema en el cual nos encontramos, llámese, llámese cultura hoy en día, por ejemplo. Bueno, digamos lo que es un sistema que se compone de un sistema económico, político, religioso, que está que conforma también una cultura. Estamos en medio de una cultura postmoderna, en una cultura bogotana, en una cultura de este barrio, ¿sí? Y hay muchas creencias, ¿no? Muchos creen que esto está bien, que esto está mal. Muchos dicen, hoy en día el mundo nos dice, mira, hoy está bien un matrimonio homosexual, mira, se puede adoptar un hijo, se puede formar una familia de la misma manera como un hombre y una mujer lo hacen. No, el mundo dice, no lo amemos, ¿sí? Porque ahí no, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no son de Dios, eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Entonces, es como que, en otras palabras, Dios nos está diciendo, miren, lo que no venga de mí, no sirve, no aprovecha, no es bueno. Ahora, tampoco es para irnos al otro extremo y decir, uy, no, pero entonces esto es malo porque esto no proviene de Dios, esta marca es satánica, entonces la voy a votar. No, tampoco. Él nos llama aquí la atención es a que evaluemos realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Y dónde está nuestro corazón?
si realmente estamos anhelando hacer la voluntad de Dios, y si no, como dice ahí al final del versículo 17, el mundo, sus cosas, esto se va a acabar un día, esto se va a acabar, esto se va a terminar. Pero el que hace la voluntad de Dios, si tú haces la voluntad de Dios, eso no se va a acabar, eso va a seguir, eso va a permanecer. Bueno, gracias. Eh, Listo. Entonces, estamos en medio de fuerzas invisibles, la carne, el diablo y el mundo, perdón. ¿Sí? De nuevo, hablamos acerca de, en Primera de Pedro, por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, y quiero hablar un poquito acerca de esta batalla, porque es una batalla invisible. Sí, porque muchas veces de pronto decimos, no, pero es que eso es normal, eso es natural. No, no es natural. Y tenemos esos tres enemigos, la carne, el diablo y el mundo. Alguien que lo tenga, porfa, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, porfa. Amén. Ahí vamos a hacer nuestro énfasis ahorita, porque me parece muy interesante, porque estos enemigos son reales y yo quisiera de pronto, si pudiéramos ver todos los enemigos, sería muy bueno. Hoy quiero hacer un énfasis rápido en Satanás. ¿Por aquí tienen una pregunta? ¿No? Ok, listo. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Aquí nos llama la atención Dios de un, estamos hablando de este enemigo, dice, como león rugiente, ¿quién está ahí? Satanás. Y este león rugiente, fíjense ustedes, nada más ni nada menos que está ahí observando, mirando. Pero la palabra de Dios nos dice dos cosas muy, bueno, tres cosas muy importantes. Número uno, no temer, no temamos al enemigo. La palabra de Dios nos dice que no debemos de temerlo, no debemos de temerlo. Fíjense ustedes, eh, pero antes de no temerlo, perdón, para los que están anotando, debemos de tener en cuenta no bajar la guardia. Ese es el primero. El primer punto es no bajar la guardia. Cuando nos dice al cual estar firmes, ¿sí? Firmes. Cuando nos habla de este tipo de firmeza, eh, perdón, cuando nos habla de esa firmeza, dice al cual resistid firmes en la fe. Es decir, firmes es como que, hey, alerta, alerta, no podemos estar como durmiendo, pensando que, no, estamos tranquilos. Es decir, sí hay un reposo en el creyente, pero estamos en medio de una batalla. No bajemos la guardia, tenemos que resistirlo, no nos puede agarrar por sorpresa. Número uno, no quiere que confiemos en nos, no quiere, perdón, no debemos de confiar en nosotros mismos, chicos, tampoco. Si es un enemigo, pero si ese enemigo es grande, es fuerte, y él sabe cómo trabajar sobre nosotros. Dice que como un león rugiente. ¿Quién puede contra un león? O sea, un león es, wow, no podemos, nosotros no podemos. Él quiere, él sabe que nuestras almas no las puede destruir, porque Cristo ya nos salvó, ya nos redimió, como veíamos ahí, hemos sido ya salvos. Él no nos puede quitar la salvación de ninguna manera. Pero si quiere, ¿saben qué quiere él? Él quiere destruir tu integridad, quiere eh, robarnos la alegría y quiere amordazar su adoración. Quiere que no adoremos a Dios. Quiere dañarnos la vida, en otras palabras. O sea, él sabe que ya somos salvos, pero nos quiere arruinar la vida. Quiere que no hagamos la voluntad que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Fíjense ustedes, y como de pronto, como la electricidad, si ustedes han visto esos anuncios que dicen cuidado o atención, alta tensión eléctrica, así, uno no se acerca ahí porque uno sabe que eso es peligroso, ¿sí? De esa misma manera, yo creo que el apóstol quiere que nosotros lo consideremos como algo peligroso, no para temerle, pero sí para respetar. O sea, yo no me meto ahí porque si me meto, me quemo. Si lo toco eso, si abro esa puertica, uy, me voy a electrocutar y me va a hacer daño. Eh, entonces, no juguemos con fuego, es ese punto, ¿no? Entonces, número uno, estemos firmes en guardia. Número dos, no nos confiemos en nosotros mismos, tengámosle respeto. Y número tres, no tengamos miedos. Cuando dice ahí,
en el versículo 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, ahí seguidito dice, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe, firmes en la fe. Cuando nos dice, no tengamos miedos, resistámoslo firmes en la fe. Es como si Dios nos estuviera dicho, párate firme, o sea, firme, resístelo como firme en la fe. Es como, apóyate en la fe. En eso que Dios ya te dijo, en esa verdad de Dios, hay que apoyarse, ¿sí? Entonces, hay que ser mucho más inteligente que el enemigo. Este enemigo no es fácil, es difícil. Sabemos tres cosas de Satanás, tres cosas que sabemos de Satanás. Número uno, el poder de Satanás es providencialmente delegado por Dios. Dios le ha otorgado a Satanás un cierto poder, un cierto alcance. Dios, es como si Dios le permitiera ciertas cosas, está controlado por Dios bajo su autoridad, ¿sí? Bajo la autoridad de Dios. Él está ahí, él tiene poder, pero ese poder nunca se le ha salido de las manos a Dios. Número dos, la influencia de Satanás está determinada, perdón, delimitada. La influencia de Satanás está delimitada y es como un perro con una correa. Dios tiene a ese perro, Dios, ok, le permite andar, pero él tiene esa mano poderosa que tiene ese perro en esa correa. Él lo controla, él tiene esa influencia, es decir, él limita su alcance, ¿sí? Entonces, número uno, tiene un poder que está permitido por Dios, él le permite, tiene poder, sí, tiene un límite ese poder también, y número tres, su juicio ya está determinado, como dice en Apocalipsis 19 y 20, vemos ya el juicio de Satanás y sus demonios, ¿no? En el lago de fuego y azufre. Él ya sabe que ya la pelea ya la tiene perdida, él ya la perdió hace rato, ¿sí? Pero él no baja, él no deja de presionar, qué pereza, o sea, siempre está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes exactamente? Número uno, tres maneras que debemos de responder ante el enemigo. Número uno, negarse a huir, como nos dice ahí, al cual resistid, firmes. Resistir es como cuando te están empujando y tú te resistes a ceder a esa fuerza o a esa presión, o te quieren empujar y tú no, aguantas, estás ahí firme, ¿sí? Resistir. Entonces, es tomar una posición en contra, no huir, eh, no, Dios no quiere que huyamos, ese no es el objetivo, Dios no quiere que nos vayamos y nos escondamos allá, ay Dios, es que el diablo está afuera y me va a matar. No, a ver, debemos ponernos en posición ante las mentiras del diablo, ¿sí? Mantengámonos firmes cuando se trate de tu integridad. Tomemos muy en serio la palabra, digamos, Señor, tome muy firme en contra de la tentación. Señor, yo no voy a, yo definitivamente esto es un pecado, yo lo reconozco en mi vida y no quiero ceder en contra de eso. No me sirve, no me sirve. Tenemos que ser, o sea, no decir, ay, no, si es que yo no soy tan débil que siempre me tienta y siempre cae. No, a ver, ¿se puede vencer? Sí. Y Dios nos está diciendo, ¿podemos vencerlo? Totalmente. ¿Sí? Entonces, no sigamos a la corriente. Número uno, ese es el primer punto. Negarse a huir. No huyamos. Estad al cual resistir, estando firmes. La batalla se gana contra Satanás. Número uno, estando firmes en la fe. La palabra de Dios muchas veces nos dice, y yo quiero que solamente, si quieren, busquemos un par, bueno, uno solamente. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Muchas veces la palabra de Dios nos dice, huye, huye. A veces nos dice, bueno, a veces nos dice otra cosa, que es lo que estamos viendo acá. A veces nos dice, huye. Por ejemplo, ayúdame ahí leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tienes? Dale. Cuerpo peca. Amén. El que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, dice, huid, huid. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no vamos a poder. O sea, por más que tú digas, no, yo lo resisto, yo soy Superman. Eso es kriptonita. Eso te debilita y te quita las fuerzas. Él sabe que
mejor dicho, apenas sientes el olor de eso, ya tus fuerzas se fueron, apenas lo viste y entraste ahí ya, wow, se te fueron las luces, tú dijiste, no, yo puedo ir con esta chica hasta tal punto y llegaste en un punto, se te fue ya, se te fue, no viste, Dios te dijo, huye, no viste, ¿qué pasó? Y podemos saber más, huye de la fornicación, huye de la idolatría, 1 Corintios 10:14, 1 Timoteo 6:11 al 12 dice, huye, huye también de las pasiones juveniles, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, la palabra de Dios nos dice, huye, ¿sí? Y, pero nunca nos ha dicho que huyamos del diablo. Fíjense ustedes, como igual en Santiago capítulo 4, versículo 7 también nos habla acerca de eso, de que debemos de huir, perdón, de que no debemos de huir, sino que debemos de resistir firmes. Como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que no se nos olvide nunca. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, hablando de este punto acerca de que, bueno, debemos de resistirlo, ¿sí? Debemos de resistir al enemigo. Entonces, Dios quiere que adoptemos esa posición de defensa, número 1. Número 2, afirmarnos en la fe, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, cuando nos dice estar firmes en la fe, es mantenernos firmes en lo que Dios ya nos ha dicho que es verdad, en sus verdades, en la palabra de Dios, lo que Dios ya nos ha revelado, lo que Dios ya nos ha dicho. Si tú lees todos tus días la palabra de Dios, te vas a empezar a dar cuenta cómo Dios te empieza a llamar la atención de ciertos versículos, de ciertos pasajes, de ciertas palabras, en donde tú dices, Señor, tú me estás hablando, Señor, tú me estás dando esta palabra, yo me puedo apoyar y confiar de que eres tú el que me está hablando, no soy yo, no es nadie más, y eso que tú me estás diciendo, lo voy a hacer y tú me has confirmado, Padre, para poder hacerlo. Entonces, la verdad de la palabra de Dios, tenemos que tener presente la palabra de Dios, chicos. Si no hay Biblia, no hay nada, ¿sí? Nuestras palabras no son nada. Pero cuando venga ese ataque de Satanás, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, cómo fue que respondió a Satanás? Cuando lo vino a tentar, ¿no? En los 40 días, al final de los 40 días, ¿qué le dijo? Escrito está. Claro. Entonces, la palabra es verdad. O sea, no eran las palabras de, bueno, él es el verbo, pero eh, no son palabras nuestras. Cuando venga un ataque de Satanás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder con la palabra de Dios. Señor, no sé, un pensamiento que diga, no, yo no valgo nada, yo soy bueno para nada. Tu palabra dice que soy estimado, que soy amado, que soy tu hijo y que, es decir, tu palabra me dice cosas tan bonitas acerca de mí que eso no me lo puede hacer, eso no me lo puede negar el diablo, ni Satanás, ni nadie. Entonces, estemos firmes, afirmémonos en la palabra de Dios, ¿sí? El diablo nos va a tentar a que debemos de desconfiar en esa palabra de Dios, ¿no? Hijo, ve por la pintura. Y Satanás viene y te dice, no, no le creas, seguramente que no lo pagó. No, de pronto no, de pronto se equivocó, de pronto, o ¿sabes qué? Mañana, es que ahorita, qué pereza salir ahorita. No, es que ya. Entonces, Satanás, tenemos que afirmarnos en la palabra, lo que mi papá, Dios, lo que nuestro Padre Celestial nos ha dicho, apoyémonos en eso. Él no nos va a mentir, Él no nos va a hacer quedar mal, Él no nos va a dejar nunca, ¿sí? Jesús citó la palabra de Dios. Entonces, es una palabra, perdón, esta es una batalla de palabras y de pensamientos. Ojo, es una batalla de palabras y de pensamientos. Las palabras tienen poder. Las palabras están asociadas directamente con un pensamiento. Hay un reflejo en nuestra mente que afirma o, digámoslo, de alguna otra manera, nos lleva a creer o no a creer lo que Dios nos ha dicho. Eso es lo que el diablo quiere jugar con nosotros, con palabras y los pensamientos, trastornarnos, ponernos pensamientos, ¿sí? Entonces, esta batalla es una batalla de la verdad de Dios y los engaños de Satanás, básicamente. Nosotros desistimos cuando nosotros desistimos, cuando nosotros, perdón, estamos en el estudio de la palabra de Dios y en la oración, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 a 5,
Eso nos ayuda para estar fortalecidos y para no ceder a estos ataques. Es importante, como les digo, es mental. La voluntad, Él quiere controlar nuestra voluntad. Y Él sabe que todo lo controla si nos desestabiliza. Y si nos desestabiliza de la fe, si perdemos de vista lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Él va a venir a susurrarnos mentiras para engañarnos. Y yo quiero que veamos rápidamente, ya para acabar, 7 engaños que la Biblia, perdón, que Satanás nos trae. Número 1, Satanás nos muestra el cebo o el señuelo y esconde el anzuelo. Siempre, esa es la primera engaño del enemigo. Él te tira la carnada como un pescador. Él sabe, para pescar un ratón, pone queso en una ratonera. Para pescar no sé, un salmón, pone su señuelo. Y para pescar, bueno, lo que quieras, siempre hay un señuelo correcto. Por eso Satanás tiene un equipo de demonios muy grande. Claro, él no puede estar en todo tiempo, en todo lugar, pero sí tiene muchos demonios que están en muchos lugares. Y todo el tiempo te están observando y están mirando, bueno, a Jonathan le gusta ver esto, a Jonathan que está viendo en su celular, que está viendo en internet, con qué personas está juntando, cómo está su tiempo personal con el Señor. No, bueno, que no está leyendo la Biblia o le gusta leer más esto. Ellos no pueden leernos la mente, pero sí nos pueden ver parpadear, qué es lo que vemos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra conducta, qué acciones y qué reacciones tenemos. No, nos conocen mucho, nos estudian mucho, a tal punto que usan esa información también Satanás y su equipo para diseñar un señuelo a a la medida tuya, perfectico, perfectico. Si ustedes no observan aquí esta imagen, esta armadura dice aquí el escudo que dice, tomad el escudo ¿para qué? Para que resistáis los dardos del enemigo. Esos dardos están a la medida. Él sabe que, uy, le va a tirar a Jonathan este dardo que, le va a llegar. ¡Pum! Eso, se puso el escudo de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces es eso. O sea, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios tan clarita y viene una mentira de él, yo digo, oiga, esto es una mentira, esto ni le paro bolas. ¿Qué pasa? Está muy aburrido. Listo, ya vamos acabando. Entonces, número 1, Satanás muestra el cebo y esconde el suelo. Claro, él quiere que caigamos, pero cuando caímos, ¡clac!, nos agarra el anzuelo y ¿qué hace él? Empieza a jalarnos, jalarnos. Y queremos ya, uy, no, ya no quiero, ya no quiero. Pero ojo, ya estás enganchado. Te enganchaste. Uf. Número 1, primer engaño de Satanás, nos muestra el cebo o el ensueñuelo y esconde el anzuelo. Número 2, pinta el pecado muy bonito. Un muy bonito pintor es este señor. Fíjense ustedes, hace que el pecado nos parezca correcto. Dice, él no te va a decir, él no te va a decir, mira, esto es lo más necio que vas a hacer en tu vida. Él no te lo va a decir. Él no te va a decir eso. Mira, esto va a ser el peor, esa palabra que vas a decir, no la digas. Él no te lo va a decir. Él, por el otro lado, te va a decir, esta es la libertad que tú te habías esperado toda tu vida. Tómala. Esta es la libertad tuya. Tienes la libertad de hacerlo. ¿Por qué no? Ya tienes la edad, tienes la plata, tienes el espacio, tienes todo para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? ¿Sí? Entonces, él cambia los nombres de los pecados para hacerlos virtuosos. Les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, número 1, no es mal genio, es una convicción personal. No está mal, es tu posición y es una convicción personal, eso está muy bien. Número 2, no es robar, es algo que tú te mereces. Número 3, no es materialismo, es un muy buen gusto. Número 4, no es pornografía, es apreciar la hermosa creación de Dios. ¡Wow! Número 5, no es borrachera, es libertad del cristiano. Número 6, no es mentira, estás ocultando, perdón, estás ocultando discretamente la verdad. No es mentira, estás ocultando discretamente la verdad. Ya. O una a media, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Una mentira piadosa, sí, es para guardarle de un mal más grande. Entonces, digámoslo, una mentira chiquita, una mentira blanca, exactamente.
Entonces, él pinta pecados con colores más hermosos y hace un cuadrito y dice, ah, mira, no es tan malo, te lo mereces, dale. Número 3, minimiza las consecuencias del pecado. Eso no te va a lastimar, eso no va a lastimar a nadie, no te va a esclavizar, eso no te va a esclavizar, dale una probadita, dale, sin problema. Eso no es el fin del mundo, no se va a acabar el mundo por eso, dale. Y así nos convence muchas veces, ¿no? Y nunca nos va a mostrar las tragedias del pecado, tristemente. Número 4, maximiza la compasión de Dios y minimiza los mandamientos de Dios. Por ejemplo, cuando dice, magnifica el amor de Dios, dice, el amor de Dios, Dios es amor, y Dios es misericordia, y Dios ama a todos, y Dios te ama como tú quieres, y no importa lo que tú hagas, mira, Dios te ama y ama todo eso, ¿sí? Y luego lo tuerce, ¿no? Entonces, perdón, él te, ajá, entonces, por ejemplo, cuando Dios llega y nos dice, Dios es bueno, Dios es amor, tranquilo, Dios te entiende, o sea, ah, Dios te va a entender, o sea, como cuando, listo, pecaste o vas a pecar y dices, como, ah, Señor, pues es tan duro, tú me entiendes, ¿no? Entonces, sí, como que justificamos eso. Él me entiende, él sabe que yo no estoy bien, entonces justifico eso. No, no, esa es otra mentira. Quinta mentira. Ah, bueno, para poder seguir pecando, no. Quinta mentira. Te lleva a, te lleva a compararte con otros pecadores. Número 5. Si tienes un problema con la amargura, el rencor y el odio, pero no has matado a nadie, él te dice, pero no has matado. Sí, él te dice, sí, tú tienes un problema con la amargura, con el rencor y el odio, pero no has matado a nadie, tranquilo. Mira, tienes un problema con la codicia, pero tú no has robado un banco, tranquilo. Sí, fue un billetico, no, tranquilo, eso no. Siempre va a haber un pecador más grande que nos haga sentir mejor, ¿no? Ah, no, tranquilo, mira, ese que está sentado ahí, ese eh, estuvo en adulterio, entonces tranquilo, tú vas a cometer fornicación, no es tan grave, entonces dale, cuidado. Entonces, sexto, nos recuerda los pecados grandes, nos recuerda, no, perdón, nos recuerda los pecados de los grandes cristianos. Ojo, de los grandes cristianos. Si las personas piadosas o creyentes hacen cosas malas, entonces no eres tan malo después de todo, ¿no? Pues si el pastor lo hizo, porque tú no lo puedes hacer. Si el rey David, mira, si el rey David adulteró, asesinó y mintió, ¿por qué no? ¿Ah? Entonces, ignoramos todo lo que le pasó al rey David. El desastre de familia que hubo después, las consecuencias que trajo su decisión, se destrozó su familia. ¿Ah? O sea, Satanás es un experto en mercadeo, él te vende lo que sea, te lo vende así, pero no te muestra las consecuencias ni los costos, ¿no? Número 7, cuando nos concentramos en nuestro propio pecado, Satanás cambia la estrategia. Satanás no quiere que te enfoques en tu propio pecado. Satanás quiere que siempre estemos mirando ¿qué? El pecado del otro. Mira, uy, Jonathan, eso es como pecado, está diciendo mentiras, no ha hecho su devocional. Mira, este otro está así. Y empezamos a murmurar, chicos, eso es tan triste. Empezamos a ver más el pecado del otro y no veo el mío. Y eso es lo que Satanás no quiere eso, que lo veamos el mío. Ahora, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio, y empezamos a mirarme a mí mismo y digo, uy, yo estoy re sucio, yo estoy re mal. Cuando empezamos a concentrarnos en esos pecados, fíjense qué interesante. Él nos anima a enfocarnos más en nuestros pecados que en nuestro Salvador. Ok, dijo, ok, ya. Entonces dice Satanás, uy, él ya empezó a poner atención en lo de él. No quiero que ponga más, no quiero que confiese. Quiero, ok, que mire el pecado, pero que se quede en el pecado. No quiero que vea al que ya lo lavó de ese pecado o el que lo puede lavar de ese pecado. Entonces, nos entrega, nos entierra en nuestros pecados, incluso los pasados y los que ya habíamos olvidado. Llega y nos abre aquí y nos dice, ah, mira, nos abre aquí y nos dice, ah, tú tenías esto, se te olvidó que tú habías hecho esto,
no hiciste esto, no entregaste esto, mentiste a tu papá, ¿te acuerdas de esa vez? Y nos empieza a traer a la mente todo eso y uff, durísimo. También apresa nuestras mentes y abruma, perdón, a pesar de nuestras, perdón, apresar nuestras mentes quiere Él y abrumar nuestras almas. Eso es lo que quiere Él. Tenernos encerrados. Chicos, hay una libertad aquí grandísima para todo, pero Satanás nos quiere amarrar y no nos quiere dejar avanzar para ser cautivos de nuestros propios pecados. Y no avanzamos y toda la vida estamos ahí, pero es que yo hice esto, yo no lo puedo superar y me quedé ahí. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos marca algo, es interesante, es para convencernos y limpiarnos y restaurar la comunión nuestra con Dios, a diferencia que lo que hace el diablo. El diablo, la meta del diablo, ¿cuál es? Es la desesperación y el desánimo. Eso es lo que quiere el diablo, ¿sí? El Espíritu Santo quiere restaurar, limpiar y convencernos de ese pecado, para limpiarnos y para avanzar. Pero el diablo no quiere que pase eso. Él quiere llevarnos a la desesperación. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hice? Se me arruina la vida. ¿Eh? Entonces, el Espíritu Santo quiere una limpieza y nos alienta, ¿sí? Nos acusa de los pecados, perdón, el Satanás nos acusa de los pecados ya arrepentidos, ya confesados. Nos acusa de eso. Es que tú hiciste. Ahora, el Espíritu Santo, por el contrario, nos apunta a aquellos pecados que no nos hemos arrepentido aún, ¿sí? Esos que están ahí, que todavía no nos hemos arrepentido, que no hemos confesado, ¿sí? Y nos llama a confesarnos, nos dice, mira, esto lo hiciste mal, corrígelo. A diferencia de Satanás que te dice, esto es lo que tú hiciste. ¿Recuerdas eso? Es muy interesante, ya para cerrar, John Newton, ¿se acuerdan quién es John Newton? Él era un comerciante inglés de esclavos por allá no estoy mintiendo, era un comerciante de esclavos y él compuso en su vida, bueno, hubo un momento en su vida que fue crítico, hubo muchos momentos, pero resulta un momento en donde su barco se iba a hundir y él iba a morir. Y él le dice a Dios que si él lo salvaba en ese momento, él iba a entregar su vida al Señor. Y es así que el Señor lo salvó y él entregó su vida al Señor. Y a partir de ahí, su vida dejó de ser traficante de esclavos y compuso un himno que llamamos Sublime Gracia, ¿no? O Amazing Grace, también lo conocemos. Y él decía algo, para Satanás, no hay, cuando Satanás ve a un cristiano, por más poquita fe que tenga, pero cuando lo ve arrodillado para confesar sus pecados, Satanás tiembla de eso, tiembla. ¿Por qué? Porque es obedecer a lo que Dios le está diciendo. Hay que corregir y hay que hacerlo ya. Cuando confesamos, ¿sí? Y el enemigo es tan, que hasta lo último va a muerte. Cuando tú vas a confesar el pecado y te dice, ¿y confesar? ¿Y por qué lo vas a confesar? ¿Y para qué? Seguro vas a caer mañana en eso mismo. ¿Para qué lo vas a confesar hoy? Mañana igual la vas a embarrar. Entonces, fíjense que es muy estratégico el diablo, pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, perdemos, chicos. Entonces, quería yo darles estos puntos. No tengamos miedo al enemigo. Adoptemos esa palabra, como él nos dice ahí, en Hechos, en Primera Pedro, capítulo 5, sí, 5, versículo 8, 9, perdón, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Interesante, entonces, resistirlo firme, ¿en qué? Afirmado en la fe, y número 3, no huir. Y por último, como dice aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos anima el apóstol Pablo y nos dice, Pedro nos dice, ustedes no están solos. Cuando nosotros sabemos que hay otro que está atravesando por eso mismo, decimos, oiga,
como que yo no soy el único. Oiga, como que esto sí se puede. ¿Sí me entienden? Por eso es la comunidad, por eso la necesidad de una iglesia, de ustedes venir acá, de poder hablar, de poder interactuar, de poder decir, oiga, yo estoy, no sé, estoy peleando, no sé, con la pornografía. Seguramente hay otro que también está luchando con eso y decimos, Señor, tú nos puedes dar victoria en esto, ayúdanos. ¿Eh? Y nos animamos, por ejemplo, o en cualquier otra área. De eso se trata esto, de eso se trata un grupo pequeño, de eso se trata la comunidad, los cristianos. Y de esa manera, entonces, el apóstol Pablo, esta palabra que nos habla, pelea la buena batalla de la fe, es apoyarnos en la palabra de Dios, confiar en sus promesas, no bajar la guardia, no menospreciar al enemigo, saber que es real, que está ahí y que nos dice todos los días muchas mentiras para que las creamos. Entonces, chicos, el llamado de Dios es eso, al cual resistir, estar firmes en la fe, sabiendo que ustedes no están solos, ¿sí? Más el Dios de toda gracia, versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco, un poco tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, Dios, gracias te damos a ti por esta tarde, Padre, por poder escuchar, Señor, un poquito de la batalla espiritual. Padre, esto es grande, es una batalla de la fe. Y Señor, Padre, queremos orar para que tú sabes, Señor, cada batalla que estamos sufriendo, Señor, y en esta tarde oramos para que este enemigo, Señor, que hemos visto, Satanás, ya está vencido, Señor, pero tenemos que resistirlo firme en la fe, Señor. Necesitamos Biblia, memorizarla, creerla, llenarnos. Y si hemos de pronto descuidado nuestra vida de oración, nuestro devocional, nuestra lectura, o si se ha vuelto algo mecánico, sin sabor, monótono, aburrido, te pedimos, Señor, que el día de hoy restaure, Señor, todo aquello que no nos permite, Señor, gozar de esa relación real contigo, por favor. Te pedimos, Dios, que nos muestres también si hemos caído de pronto en un pecado que no estamos viendo. Muéstranos, Señor Padre, cuál es. Y permítanos, Dios, podernos alejar. Y que si te estamos, Dios, contristando con algo, al Espíritu Santo, muéstranoslo, Padre, para poder restablecer esa comunión contigo. Y confesamos, Padre, cualquier tipo de pecado que hayamos cometido. Padre, dejamos en tus manos esta tarde. Oro por cada joven, por cada señorita, por los que están y por los que de pronto no pudiendo venir, no pudieron y los que realmente no quisieron. Padre, oramos por cada uno de ellos, Señor, para que tú les guardes y los bendigas a cada uno, que los libres, Señor, del maligno y que les permitas, Señor, podernos acompañar, si es tu voluntad, dentro de 8 días, en una nueva, Señor, reunión, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo en nuestras vidas, te lo agradecemos y te lo pedimos todo en tu nombre, Señor Jesucristo, y continuamos. Amén y amén. Muy bien, chicos, gracias. Qué pena con ustedes. Se nos alargó